que va a ser bastante más complicado. Y luego, en cuanto a si el proyecto nace o se hace, yo creo que hay otra cosa que es justo recalcar, y es que hay que detectar el momento en el que tu proyecto está invertible. Si eres emprendedor y tienes un proyecto, un business plan y una tarjeta de visita y una SL constituida el mes pasado no lo hace invertible. Lo que lo hace invertible es que pueda haber un prototipo, que pueda haber un trabajo, que pueda haber una prueba y error, que pueda haber unas magnitudes que se reflejan de otros mercados internacionales en los que ese proyecto o ese modelo de negocio está funcionando, y eso le pueda transmitir una confianza al inversor. El Business Angel tiene una cosa que es muy diferencial de los fondos de capital riesgo. El fondo de capital riesgo al final funcionan de una manera cuadriculada, vistos uno, vistos prácticamente todos. Todos van a hacer una due diligence, van a pedir unos rangos de facturación o unos hitos de una compañía concretos en cuanto a sectores, facturación, número de empleados para poder invertir en ella. El Business Angel al final es algo, yo creo que mucho más de andar por casa y mucho más accesible. Si tú te tomas un café con un Business Angel del sector de Internet y le convences, el tema está hecho. Es más, yo creo que son muy agradecidos, o yo creo, vamos, yo estoy convencido que somos muy agradecidos en una cosa, y es que si un emprendedor convence a un Business Angel del proyecto, no tiene que ir a buscar muchos más, porque es el propio Business Angel el que llama a otros para que lo vean, validen la idea y entren con él en el proyecto. Y eso es muy importante. Por eso es muy importante que el emprendedor de alguna manera se dirija a los inversores privados más relacionados con su sector y que puedan entusiasmarse con el proyecto, porque es la manera de que esa gente pueda atraer a otra y puedan incluso simplemente, por medio de un Business Angel, completarte totalmente la ronda de capitalización o de inversión que necesita tu compañía. Luego, ¿por qué no valoro entrar en una inversión? La primera o el primer motivo por el que yo no valoro entrar en determinado tipo de inversiones es porque los proyectos no estén desarrollados. Lo que decíamos antes, una idea, un business plan, qué vale, qué valor de compañía tiene que tener y a qué valor hay que entrar. A mí personalmente, y hay otros inversores que entran en un momento mucho más inicial, a mí personalmente me gusta entrar en proyectos en fase startup. Lo que decíamos antes, una capitalización entre 50 y 200, 250.000 euros. Son fases más iniciales, pero hay fases anteriores todavía, en la que en una fase seed sí que se puede entrar. Yo no lo haré nunca, ni lo recomendaría. Yo puedo explicaros cómo invierto yo. Yo invierto en proyectos, sobre todo basados en tecnología, en fase startup, en las que invierto esas cifras, y esa cifra para mí es como coger un ticket de la feria, en el que lo que estoy comprando es el boleto para poder entrar en la segunda fase si la compañía va bien. Es la manera de inversión que además tenemos muchos de nosotros en el sector de Internet. Por cada 10 inversiones consideramos que 7 se nos van a caer y vamos a perder todo, y que las otras 3 serán en las que tengamos 2 probablemente en las que podamos empatar y recuperar la inversión que hemos hecho, y una en la que con mucha suerte tengamos lo que llamamos un home run, es decir, un gran éxito en el que podamos haber invertido o haber cogido un ticket en empresas como en los últimos meses de mi sector, como podrían ser Tuenti o Bybit, es decir, compañías que de repente en 3 años parten de un valor cero a una alta capitalización. Es decir, es un negocio, el nuestro, y hay que entenderlo así, como un negocio en el que es tremendamente especulativo y tremendamente de riesgo. Partimos de la base de que el dinero que vamos a invertir en tu compañía es fácilmente perdible. Entonces tenemos también que partir de la base de que si las cosas salen bien tienen que tener un valor exponencial. Muchos de los proyectos que yo encuentro están encaminados a tener 3, 4, 5 sueldos a medio plazo. Eso como objetivo de proyecto no es invertible por parte de un inversor privado. Un inversor privado invierte en un proyecto porque cree que esa compañía en valor accionarial dentro de 2 o 3 años puede valer 3, 4, 5 o más millones de euros. Irse un poquito más abajo es realmente complicado. Y lo que sí recomendaría a todos los emprendedores, que traigan un mínimo desarrollo. Una idea no es invertible, lo que son invertibles son las empresas, los proyectos, y para que una empresa y un proyecto sea invertible tiene que tener al menos un prototipo o al menos una capacidad de prueba y error demostrada y un trabajo ya realizado. Simplemente un business plan es un documento en papel, son necesarios, no nos los creemos ninguno, nunca se cumplen. Probablemente la gran mayoría de emprendedores que realizan un business plan ni siquiera se cumplen, ni siquiera se creen lo que están escribiendo muchas veces. Yo tengo ahora mismo 7 invertidas, 2 están cumpliendo con creces el business plan y facturando mucho más de lo que teníamos previsto. Otras 5 pueden estar muy por debajo. La realidad es que es un ritmo que es muy difícil acertar con él, y de mis 7 participadas ahora mismo, por ejemplo, ninguna lo está haciendo.
Y luego otro tema, el business plan. El business plan pues, lo soporta todo, como decía, casi nadie lo cumple. Y el business plan realmente yo creo que hay que valorar una cosa. Un fondo de capital riesgo necesita el business plan como herramienta, un inversor privado quizá no tanto. A mí me presentan muchos proyectos en business plan, algunos larguísimos, de 100, de 150 folios, en los que yo no tengo capacidad simplemente de análisis de 40 o 50 proyectos mensuales de ese tamaño. Yo siempre os recomendaría que cuando os dirijáis a un inversor privado, a un business angel, le hagáis llegar no un business plan completo, sino un resumen ejecutivo, y que luego cuando ya os conozca, cuando haya una relación ya más basada en un contacto personal, ya sí que puede haber un business plan para un análisis financiero. Igual que un fondo de capital riesgo va a pedir siempre un business plan y va a poner a 2 analistas a trabajar ese business plan, el inversor privado yo creo que funciona más en base a un feeling personal que a un documento que pueda estudiar, que insisto, generalmente todos sabemos es papel y el papel lo aguanta todo. Más temas. Pues yo creo que es muy importante el mostrar la capacidad de los emprendedores. La pregunta que con más frecuencia no me ha logrado resolver un emprendedor es ¿por qué tú? Si en la época del boom de los SMS a teléfonos móviles aparecían mensualmente 3-4 proyectos que querían vender logos y ringtones hace 6-7 años a través de Internet, la pregunta siempre es sí, el sector existe, tiene mucho crecimiento, pero ¿por qué tú? ¿Qué know-how especial tienes dentro de este sector? ¿Qué capacidad comercial puedes desarrollar? ¿O qué es lo que hace que tú seas distinto a los demás siempre que trabajes en un sector de moda en el que hay más gente interesada? Y luego yo creo que hay otra cosa que sería fundamental. El emprendedor tiene que mojarse. Y tiene que mojarse dentro de la capacidad que pueda. A lo mejor un emprendedor que está buscando una inversión de 500, 600.000 euros solo puede poner y apoyar económicamente el proyecto con 5.000, pero esos 5.000 son tremendamente necesarios. Para que un business angel, un inversor privado invierta en un proyecto, tiene que ver que el emprendedor, en la medida de sus posibilidades, también quiere participar y también va a asumir riesgos que serán mucho menores, pero que son también necesarios. Y luego a mí me gustaría también, en cuanto a la capacidad de los emprendedores, valorar algo que no está mucho puesto en valor, y es la formación. En mi sector, que es el sector de las nuevas tecnologías, como os comentaba hace unos momentitos, 8 de los 10 grandes exit que ha habido en el último año, o en los últimos 2 años, son personas que tienen hecho un MBA. Eso puede ser significativo, puede no serlo, pero sí que es cierto que hace falta una cierta capacidad, una cierta formación empresarial dentro del ámbito de un equipo. La realidad es que 8 de 10 lo tenían, otros 2 no, y yo creo que es muy necesario, tenemos que destacar que tenemos algunas de las mejores empresas, algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo. En concreto tenemos 3 de las 10 primeras escuelas de negocio del mundo, y a España viene a estudiar temas relacionados con la empresa gente desde países como Japón. Y muchas veces el emprendedor español carece de este tipo de formación, intenta e insiste en ser un hombre orquesta en el que él prácticamente hace todo y el mismo emprendedor es el director de marketing, la secretaria, y al final eso no funciona. Al final yo creo que hay que intentar conseguir un poco más de financiación, pero poder delegar en cada persona las partes importantes y demostrar que el equipo tiene una capacidad de gestión y una capacidad de solvencia. Y luego un tema que está muy manido, lo de la expansión internacional. Yo cuando intervengo en compañías que están en fase startup, la mayoría, muchas no han salido en España y ya me hablan de salir a otros mercados, o incluso el dinero que me piden me lo piden para salir a otros mercados. A mí me gustaría destacar la diferencia entre un fondo de capital riesgo y un inversor privado en este punto, porque yo como inversor privado, a mí me da el tembleque cuando una compañía no ha demostrado su valía en el mercado local y ya me está hablando de salir a Brasil, que es algo que está absolutamente de moda. Es cierto que si te vas a un fondo de capital riesgo, los fondos quieren oír ese tipo de cosas, pero esperan compañías ya más maduras. Un inversor privado lo primero que querrá es hacer una prueba y error, ver que el tema funciona, y realmente por eso se fasean las inversiones, que es lo que comentaba antes. Yo, la primera inversión que realizo es la compra del ticket, para en la segunda, si la compañía va bien, ya sí meterme mucho más a fondo sobre números ya reales y una realidad de compañía. En una tercera fase sería en la que se podría hablar de internacionalizar una compañía, no en esta primera ni en esta segunda, porque sería realmente crítico, y hay muchos emprendedores que creen que es lo que tiene o lo que quiere escuchar un inversor privado. Y la realidad es que si no has logrado montar la empresa en España,
me parece realmente difícil que me hables de sacarla en Francia, Italia o en otros mercados cuando realmente estás en una fase muy inicial. Y eso genera una enorme desconfianza en el proyecto del emprendedor. Y luego otra cosa, la similitud de los proyectos. Hay proyectos que funcionan por modas y que son totalmente iguales. En mi sector hace 2 años todos los proyectos querían ser el Twitter español. Eso no tiene ningún sentido, pero sobre todo pueden tener o no sentido replicar modelos internacionales al mercado local. Yo creo que eso es muy interesante. Lo que no tiene sentido es replicar realidades internacionales al mercado local. Hay una excepción, y todos la conoceréis, que es la excepción de Twenty. Twenty es un player dentro del sector de las redes sociales en España. Lo ha hecho muy bien, llegó antes que Facebook, han hecho una labor muy buena, han cogido un nicho de mercado, pero es un caso absolutamente excepcional. El resto de compañías que intentan replicar un modelo internacional sufren. Lo que es inteligente es no replicar un modelo internacional en España, sino replicar un modelo de éxito en otros países. Que de repente salen ahora mismo están muy de moda las tiendas de ventas de cupones, lo que nosotros llamamos dentro del sector los grupones. Pues tiene mucho sentido ver que si una experiencia dentro de Estados Unidos ha funcionado y hay unas empresas que tienen una capitalización brutal y que están vendiendo a través de realizar cupones a través de internet, montarlo en España tiene mucho sentido. Lo que no tendría mucho sentido es lanzar ahora una plataforma para competir con un Google, con un Facebook, con un Twenty, porque eso no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Y luego hay también que valorar la posición de España en el mundo. Pocos proyectos dentro del sector de la innovación están naciendo en España y están desde España pudiendo conquistar el mundo. A lo más que estamos llegando es a poder tener presencia en determinados países. Los grandes outlets virtuales, ahora mismo como Privalia o como Bybit, sí que están teniendo presencia internacional, pero en fase a conseguir financiación fuera de España y haber conseguido un tamaño en España. Eso sería impensable si no llegan a haber hecho una labor de 1 o 2 años muy fuerte y muy potente realmente en España, en la que bueno, las ventas les han ido acompañando. Más motivos por los que a mí no me gusta entrar o por los que suelo desechar proyectos que me van ofreciendo. La exageración en las previsiones. El emprendedor tiende siempre a minimizar a la competencia y a exagerar las ventas. Cada vez que uno tiene un business